Bien, le voy a pedir que abra su Biblia en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Vamos a ver, ¿recuerda usted cuál es el más grande mandamiento? El primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con un poquito. ¿Qué es lo primero que menciona este versículo? Porque menciona varias partes que forman lo que somos, pero ¿con qué inicia? Con todo el corazón, ¿verdad? Bien, pues para aquellos que anotan, el título de la enseñanza es Cuidando mi corazón. Cuidando mi corazón. Y vamos a dar lectura, ¿sí? Si me ayuda, ahí a Marcos 12, versículo 28. Si me ayudan ustedes leyéndolo en voz alta, por favor. Versículos 29 y 30, perdón. 12, 29 y 30. 1, 2, 3. Ok. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor George Whitefield, no sé si han escuchado de él, un cristiano que forma parte, ¿verdad?, de la iglesia, de la historia de la iglesia, hace algunos cientos de años. Estaba predicando una vez en, no sé cómo se pronuncie, se escribe Exeter, Inglaterra, y un hombre allí presente llevaba los bolsillos llenos de piedras para arrojárselas al señor Whitefield. Sin embargo, oyó con paciencia su oración al inicio de la exposición de la palabra, pero no bien había anunciado su texto, el versículo, cuando el hombre sacó una piedra y la retuvo en la mano, esperando una buena oportunidad para tirársela. Pero Dios mandó una palabra a su corazón y la piedra cayó de su mano. Después del sermón fue a ver al señor Whitefield y le dijo: Señor, hoy vine a oírlo con el propósito de quebrarle la cabeza, pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha quebrantado mi corazón. El hombre probó más tarde ser un sincero convertido y vivió honrando el Evangelio. Y ahí es a donde Dios va, ¿verdad? Es lo que a Dios le interesa, es en lo que Dios hace énfasis, en el corazón. Y hay muchos versículos a lo largo de la escritura que nos hablan de esto, ¿verdad? Como que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y un sinnúmero en los que nos permite ver lo importante que es para Dios el corazón y cómo nos dice, ¿verdad?, que le amemos y inicia con esta parte de nuestro ser, con todo el corazón. Y bueno, estamos aprendiendo de la madurez del creyente, ¿verdad? Es el tema de estas enseñanzas, y pues esto veíamos ayer, tiene que ver con carácter cristiano. Pero ¿por qué cree usted
que es necesario ir al corazón. Le voy a dejar que medite un poco en esta pregunta y trate de dar una respuesta. ¿Por qué será necesario ir al corazón? ¿Por qué la palabra nos hace énfasis en el cuidado que debemos tener del corazón por encima de cualquier cosa? ¿Sí? ¿Por qué no dice por sobre toda cosa cuida la oración, cuida el estudio de la palabra, cuida cómo te relacionas con las personas, por sobre todas las cosas, cuida esto o aquello? Aunque obvio que la Escritura nos habla acerca de estos temas también y debemos atender, hay instrucciones de parte de Dios para llevar a cabo cada una de estas cosas que mencioné, pero nos hace un énfasis muy remarcado en que por encima de cualquier otra cosa, cuidemos del corazón. ¿Por qué será esto? Bueno, pues vamos a estar viendo qué es el corazón según lo que la Escritura nos dice. Cómo es que la palabra de Dios describe esta parte de lo que somos, ¿verdad? Y podemos ver a través de la Escritura que el corazón es el centro de control de la vida. La Nueva Traducción Viviente en Proverbios 4:23, ese versículo que quizás usted conoce, ¿verdad? Y que nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón porque de él mana la vida. En la Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Sí? Entonces, el corazón es el centro de control y simboliza el fuero interno del ser humano, es decir, su propia persona, y como tal es la fuente de todo lo que hace. Todo lo que hacemos, y usted y yo, se origina en lo que hay en el corazón. Todos nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones fluyen desde lo más profundo de nuestro ser, que es el corazón, y vamos a ir a la Escritura para comprobarlo en mayor medida, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo le voy a decir las citas para que usted las anote, pero como son muchas, yo se las voy a ir leyendo, ¿sí? No podemos esperar a ir en la Biblia a cada uno de estos pasajes. Entonces yo se los digo, yo le digo cuál es la cita, usted lo anota para ya después, si gusta verlo en casa. Pero aquí por causa de tiempo voy a darle lectura yo de manera rápida. Entonces, la palabra corazón viene del griego cardia, con K, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que aparece esta palabra en múltiples ocasiones, y en el Antiguo Testamento la palabra en el hebreo es lev, ¿sí? Con B de bueno al final. Y puede referirse a la persona o a su personalidad en algunos casos, como en Génesis 17:17, que dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón. ¿Sí? En el caso de este versículo está haciendo alusión a la persona o a la personalidad, ¿sí? De aquel de quien se está hablando en la Escritura. Pero también puede connotar la fuente de deseo, inclinación o voluntad. En Éxodo 7:14, en la Biblia, en la versión, no recuerdo, las siglas es LBA, pero bueno, dice en esta versión, el corazón de Faraón es terco, ¿sí? En esta cita que le estoy dando. Entonces está hablando, haciendo alusión al corazón como la fuente de deseo, inclinación o voluntad, pero también se tiene como el centro de las emociones. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esta es la cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? A la que está aludiendo el Señor Jesús cuando llegan y le preguntan que cuál es el más grande, el primer y más grande mandamiento, ¿verdad? Y se habla de esto en Marcos, que fue la cita con la que iniciamos. Pero también la Escritura habla del corazón como el centro del conocimiento y de la sabiduría y como sinónimo de mente, ¿sí? Y nos dice en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, que Salomón oró diciendo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Ahora,
también lo describe la Escritura como el centro de la conciencia y del carácter moral. En Job 27:6, Job responde: no me reprochará mi corazón en todos mis días. Es también la fuente de las acciones del ser humano. Primero de Reyes 3:6 dice que David anduvo con rectitud de corazón. Puede referirse al centro de la rebelión y del orgullo. En Ezequiel capítulo 28 versículo 2 dice: Tiro es como todo ser humano, por cuanto tu corazón se enalteció y porque a pesar de ser hombre y no Dios, dijiste: yo soy un Dios. Yo espero que vaya tomando nota, ¿verdad? Es importante la descripción que la palabra de Dios nos da de lo que implica, de lo que abarca, de lo que es el corazón. Y por la condición del corazón en la que nace el ser humano, la única esperanza que tenemos está en la promesa de Dios de la que nos habla en Ezequiel capítulo 36 versículo 26, cuando dice: os daré corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es nuestra única esperanza, ¿verdad? Ya hablamos de la descripción de todo lo que implica, de parte de lo que implica, ¿verdad? La fuente de los deseos, de la voluntad, de la rebelión, del orgullo, como sinónimo de mente también, pero la necesidad que tenemos de que el corazón no sea cambiado es una realidad, y hay una promesa de parte de Dios en la que nos dice, ¿verdad?, que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un corazón que quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y por esto es necesario, ¿verdad?, que vengamos delante de Dios y que oremos como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, como dice Salmo 51:10. Pero de todo esto que le estoy hablando nos deja ver en cierta medida la importancia de enfocarnos en el corazón como el lugar de donde parte todo, ¿sí? Es como si tenemos un árbol con un fruto que no es un fruto bueno y nos ponemos a cortar solamente el fruto para erradicar, ¿verdad?, ese fruto que está dañado o que está contaminado, qué sé yo, pero lo único que estamos haciendo es podar ese árbol. Después de un cierto tiempo va a brotar con más fuerza ese fruto que se le quitó. Y así sucede con nuestro corazón. Si no vamos a la raíz, si no vamos al origen y nada más estamos queriendo cortar el fruto, ¿sí?, ciertas manifestaciones, ciertas acciones, ciertas palabras, ciertas conductas, pues con el tiempo eso va a volver a manifestarse. Y algo que quiero comentarle aquí entre paréntesis, para aquellos que somos hijos, todos somos hijos, que somos padres, perdón, que tenemos hijos, que tenemos niños, cuán importante es que nos enfoquemos en el lugar de donde parte todo, ¿sí? Que cuidemos de no irnos detrás de la conducta, a querer corregir solamente conducta de una manera aislada, porque si no vamos al corazón, entonces pues será algo temporal, no será algo que se corregirá de forma permanente. Necesitamos ir a la fuente, a la raíz, y necesitamos enseñar a nuestros niños y guiarlos hacia Dios para que vean su necesidad, su condición y esa necesidad que hay de que les sea cambiado el corazón, esa necesidad que puedan ellos identificar de cómo es el corazón con el cual nacemos y la realidad de la necesidad que tenemos de que Dios nos dé un corazón nuevo, ¿verdad? Y que haya un nuevo nacimiento. Pero bueno, cerrando el paréntesis, continuando con nosotros, ¿verdad? La Escritura nos habla de que la vida de una persona no es más que el reflejo de su corazón, porque el corazón determina las decisiones y la conducta. Sí, le voy a pedir que me acompañe ahora sí a Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 23. Marcos 7, 21. Dijimos que el corazón determina las decisiones y la conducta. Y aquí en este pasaje el Señor Jesús dice: porque de dentro
del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, ¿de dónde es que salen todas estas cosas de esta lista que aparece aquí? Del corazón, ¿sí? Todo lo que hacemos y decimos proviene de lo que hay en nuestro corazón. Y esto es algo que necesitamos aprender y tener muy claro, porque luego a veces pensamos que depende de lo que yo meta a mi interior es lo que va a salir. Y bueno, ciertamente debemos de cuidar las cosas que nos comemos, hablando en el sentido no físico, ¿verdad? Aunque también aplica el hecho de que somos lo que comemos es una realidad en el sentido de salud, ¿verdad? De la condición de nuestro cuerpo. Pero a veces pensamos que lo que yo me coma a través de los sentidos es lo que va a determinar mis decisiones, mis acciones, ¿verdad? Mi manera de pensar. Y bueno, ciertamente influye, pero tiene que ver con la condición en la que está el corazón, el qué es lo que va a salir, qué es lo que se va a expresar. Y le decía que todo lo que hacemos y decimos proviene de lo que hay en nuestro corazón, y en Lucas 6:45 nos está hablando acerca de esto. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que vamos a expresar? Pues aquello que tiene que ver con lo que hay dentro, en el corazón, ¿verdad? La abundancia del corazón nos menciona este versículo. Entonces, sabiendo esto, es a lo que debemos abocarnos como una prioridad, hermanos, ¿sí? Debemos cuidar en qué condiciones está nuestro corazón. Por esta razón es que Dios dice, sobre toda cosa guardada, por encima de todo lo que tú debes de cuidar, debes cuidar tu corazón, porque este es el que va a determinar el rumbo de tu vida, va a determinar tus decisiones, tu forma de pensar, tus palabras, todo lo que expreses, ¿verdad? A través de las diferentes maneras en las cuales expresamos, va a originarse en aquello que está en el corazón. Y por esta razón es que Dios nos dice, hay muchas cosas, ¿verdad?, que debes atender, hay muchas cosas que yo te mando que cuides, que atiendas, pero por encima de todas ellas es el corazón de lo que debes tener cuidado. Y de acuerdo con lo que nos enseñan estos pasajes que vimos, entendemos que dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, será lo que nuestro ser va a producir, ¿verdad? Las motivaciones que tengamos, los deseos que haya en nosotros, los pensamientos, las palabras, las acciones, se van a originar, van a partir de ahí. Así que es indispensable que cuidemos la condición en la que nuestro corazón está. Y quiero mencionarle algunos ejemplos que manifiestan lo que hay en el corazón, algunos ejemplos en lo práctico, ¿verdad?, en lo cotidiano, y son solamente algunos ejemplos porque la lista sería muy larga, ¿verdad?, casi que interminable de ejemplos, porque estamos hablando de que todo lo que sale de nosotros se origina ahí en ese lugar que es el corazón, ¿verdad?, el centro de control de nuestra vida. Y bueno, yéndonos a algunos ejemplos que manifiestan lo que hay, lo que puede haber en el corazón. El primero del que quiero hablarle es el hecho de que debido a lo que haya en el corazón es que podemos estar manifestando un enojo ante diversas circunstancias, ¿sí? Y puede ser que en nuestro corazón haya impaciencia, que haya intolerancia, que haya una actitud de exigencia, ¿verdad? Y que entonces lo que se manifiesta, lo que sale es un enojo, es una ira, ¿verdad? Pero ¿de dónde se origina? Pues de lo que hay dentro.
Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, esto es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Con relación al enojo. ¿Sí? Se vale enojarnos. El día de ayer veíamos qué cosas son justificables, ¿verdad? Que ocasionen en nosotros un enojo, y es aquello que ofende a Dios. Pero cuando experimentamos esta emoción de enojo, la Escritura nos pone parámetros, ¿verdad? Límites para estar dentro de ello de manera segura, y nos dice, pues sí, enójate, ¿verdad? Por cosas que se justifica un enojo para ello, pero no peques, ¿sí? Cuida cómo reaccionas en ese enojo. Ahora, cuando hay envidia dentro del corazón, lo que se manifiesta al exterior es que hay una molestia, ¿verdad? Por lo que otros tienen y yo no. Por decir un ejemplo con relación a la envidia. Y Éxodo capítulo 20, versículo 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero si tenemos envidia, si hay codicia en el corazón, pues entonces vamos a estar deseando y molestándonos por lo que yo desearía tener y no tengo y otros sí. Ahora, cuando hay soberbia u orgullo en el corazón, lo que se manifiesta al exterior es una resistencia al Señor cuando está tratando con nosotros, por decir solo algunas áreas, ¿verdad?, en las que el orgullo se puede mostrar. Pero si usted y yo estamos oponiendo resistencia al trato de Dios en nuestra vida, cuando Él está queriendo enseñarnos, cuando Él está pidiéndonos que le entreguemos cosas y lo estamos resistiendo, quiere decir que el punto de partida es un orgullo y una soberbia dentro de nosotros. Ahora, otro ejemplo es debido a que no hay un corazón rendido a la voluntad de Dios, que nos incomoda estar con hermanos que son espirituales y están caminando en luz, ¿sí? Y a veces le rehuimos, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, si en nuestro corazón no hay una voluntad rendida a la de Dios y estamos resistiendo al Señor, pues lo que va a suceder es que cuando estemos con personas que están caminando con el Señor, nos va a incomodar, nos va a producir una molestia, ¿verdad? Vamos a rehuir, vamos a buscar estar con personas que andan igual que nosotros, identificarnos con personas cuyo corazón está en las mismas condiciones que el nuestro, y ahí pues nos vamos a sentir cómodos, ¿verdad? Como pez en el agua. Ahora, otro ejemplo es debido a que el corazón se ha desviado de los caminos del Señor, que nos molesta cuando alguien nos dice que reconsideremos y cambiemos la dirección que llevamos, ¿sí? Cuando viene alguien y nos dice: hermano, hermana, pues es que yo veo un riesgo, ¿verdad? Veo un peligro en la manera en la que usted se está conduciendo y que no le va a llevar algo bueno. Cuando usted y yo nos molestamos por cosas así, es porque nuestro corazón ya se desvió de los caminos del Señor. Dice en Proverbios 15:10: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. ¿Sí? Nos molesta que vengan y nos digan aquello que estamos haciendo mal. ¿Pero por qué razón? Porque en nuestro corazón hay ya la determinación de desviarnos de la voluntad de Dios. Ahora, cuando hay insensatez en nuestro corazón, es que torcemos el camino y tomamos malas decisiones y luego nos molestamos contra Dios, ¿verdad? Cuando vienen las consecuencias. Somos insensatos, somos necios, hay eso dentro del corazón y entonces nos desviamos, torcemos, y luego que viene la situación que nos acarreamos por nuestra propia insensatez, nos molestamos
contra el Señor. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Un ejemplo más de cosas que puede haber dentro de nuestro interior: desconfianza o incredulidad del cuidado de Dios. Cuando hay esto dentro, hay preocupación por las cosas de esta vida. ¿Sí? Cuando tenemos en el corazón incredulidad o desconfianza. ¿Sí? Y yo entiendo por la cultura, no sé si solo de este país o de países que están acá mismo en Europa o de los que están aquí al lado, ¿verdad?, de Suecia, que el énfasis en el trabajo es muy marcado, ¿verdad? Y trabajo, y trabaja la mujer y trabaja el hombre, y es impensable, ¿verdad?, que la mujer no trabaje, y no es moverse de acuerdo a los conceptos que la Escritura maneja, ¿verdad?, que es que el varón es el responsable de la provisión, sino que la mujer también, ¿verdad?, tiene que entrar. Y bueno, ¿qué es lo que hay en el corazón? Hay que meditar más de fondo. ¿Cuál es la raíz de esa conducta? ¿Por qué es que se toman esas decisiones? ¿Por qué es que se sacrifican cosas que para Dios son mucho más valiosas? Pasando 8 horas o lo que sea, ¿verdad?, fuera de casa, trabaje y trabaje para tener más cosas materiales. ¿Sí? ¿Será por incredulidad? ¿Será por desconfianza de la provisión y del cuidado de Dios para nuestras vidas? ¿O será también por una codicia y una avaricia, un amor al dinero? Y a veces se sacrifica a los hijos en el altar de tener más posesiones materiales. Lucas capítulo 12, versículo 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Todas estas cosas buscan las gentes del mundo o ya también la iglesia es lo que está buscando? Conocemos a Dios de tal manera que confiamos en Él para la provisión de salvación por la eternidad, pero no le confiamos lo temporal. ¿No será Dios suficiente para cuidar de nosotros en ese aspecto también? ¿No nos basta el Señor? ¿No nos alcanza Dios? ¿Qué hay en el corazón, hermanos? Ahora, cuando hay en el corazón autocompasión, falta de entendimiento y fe, es que nos victimizamos en las pruebas y dificultades. ¿Sí? Cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad?, de enfermedad, de escasez, de alguna pérdida en lo familiar, de problemas, quizás de pareja, ¿verdad?, y que estamos pasando por situaciones difíciles, por dificultades, lo que puede haber en el corazón si estamos victimizándonos puede ser una autocompasión, un ensimismamiento y una falta de entendimiento de lo que la palabra dice con relación a las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a veces vivimos de una manera tan cómoda, ¿verdad?, con tantas cosas que nos hacen más sencilla la vida, que el hecho de que se descomponga la lavadora de trastes ya es un drama, ¿no? Ya es una queja y híjole, se nos viene el mundo abajo. Y estas reacciones se originan en lo que hay en nuestro corazón. Ahora, otro ejemplo de esto: cuando hay temor en el corazón y un cuidado muy remarcado de nosotros mismos, nos mostramos tímidos para relacionarnos unos con otros. ¿Sí? Cuando
hay en el corazón una autoprotección, ¿verdad? Un temor de relacionarnos, pues es que nos mostramos con timidez, y luego a veces pensamos, ¿verdad? Ay, no, es que yo soy una persona introvertida, y así se llama, ¿verdad? Así se le dice, es que yo soy introvertido, o es que tal persona es introvertida. ¿Sabe qué aprendí yo? Que eso de ser introvertido o tímido tiene que ver con temores y con inseguridades, y tiene que ver con cosas que están arraigadas en el corazón y que pueden ser pecado delante de Dios, y que a veces estamos tratando de autoprotegernos, ¿verdad? Y de ponernos un caparazón como la tortuga, y que nada me dañe, y no quiero correr riesgos, ¿verdad? Y no quiero exponerme a que me lastimen, no quiero dar el primer paso porque puede implicar que no me vaya muy bien en el proceso, ¿verdad? Entonces, pues lo más seguro, no, pues yo soy tímido. Pero ¿qué nos dice la palabra? Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así que cuando yo tengo temor de qué es lo que van a pensar, qué es lo que van a decir, o qué es lo que me van a hacer, cómo es que van a reaccionar, y por eso evito relacionarme con las personas, quiere decir que estoy teniendo temor en mi corazón, temor del hombre, temor de las personas, y eso me esclaviza, eso me pone lazo, ¿verdad? Eso coarta la libertad en la que Dios quiere que nos movamos como hijos suyos, y que demos pasos y que corramos riesgos en el sentido de amar a los demás, ¿verdad? Y pues de que son riesgos, lo son, pero bueno, ejemplo tenemos en Cristo, ¿verdad? Ahora, puede haber necedad en el corazón cuando no atendemos la instrucción, ¿sí? Cuando hay instrucciones de parte de Dios o de alguna autoridad puesta por Dios en nuestra vida y que no atendemos a esa instrucción, pues puede que lo que haya en el corazón sea necedad. Proverbios 17:10 dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Si hay necedad, así vengan azotes, ¿verdad? No va a salir el necio de la necedad, porque no le está aprovechando eso debido a lo que hay en el corazón. Ahora, mostramos falta de sabiduría cuando no amamos al que nos corrige para nuestro bien. Y eso es lo que hay adentro, ¿verdad? Falta de sabiduría. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces, el que es sabio ama a aquel que le corrige para su bien. Ama a aquel que le instruye y que le dice: mira, por aquí es que debes de caminar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero también, por otro lado, yéndonos le decía, podemos ver muchísimos más ejemplos que los que mencioné, y será bueno que vayamos ubicando, ¿verdad? A ver, esto es lo que yo pienso con relación a este tema, así es como me estoy conduciendo en esta área de mi vida, ¿sí? Estas son las motivaciones que estoy teniendo con relación a esta área. Bueno, necesito revisar qué hay adentro, qué hay en el corazón, como punto de partida para esas cosas que se están produciendo como un fruto en nuestra vida. Pero también, por el otro lado, cuando hay contentamiento en el corazón, es que podemos estar felices y disfrutar de lo que haya y lo que venga, no importa qué sea, ¿sí? No importa si las cosas no salieron como nosotros deseábamos o como nosotros esperábamos, si hay alegría en el corazón, entonces vamos a estar felices, porque entendemos que esas son cosas que aún Dios puede usar para nuestro bien. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, ¿sí? Todos los días del afligido son difíciles. Hace algunos días platicábamos con Carolina, y ella me explicaba, ¿verdad?, acerca de pues la cultura de los suecos, ¿verdad? Y de cómo
pues tienen muchas posesiones en lo material, pero pues muchas veces la manera de comportarse o aún la expresión, ¿verdad?, de sus rostros, pues no es de felicidad precisamente. Y que a veces me decía ella, ¿no? Cuando los hemos visto, ¿verdad? Que viajamos hacia el extranjero y que están ahí sentados en los asientos del avión antes de salir de Suecia, pues están serios, inexpresivos, ¿verdad? Pero salen del país y es como que fuera fiesta, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cuál es la condición del corazón? Puedo tener muchas cosas en lo material, pero si el corazón está afligido, voy a verle el pero a todas las cosas, ¿verdad? Me voy a quejar de todo y voy a hacer las cosas complicadas. Ahora, ¿qué? Cuando hay sabiduría en el corazón, es que tenemos temor de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Cuando hay un reconocimiento de quién es Dios en nuestro corazón, es que también nos disponemos para alabarle. Y aquí necesitamos meditar al respecto, ¿verdad? Yo entiendo que ustedes viven en un país en el cual es difícil la atmósfera espiritual, en el cual hay que ir contra la corriente en ese sentido y que la lucha en lo espiritual es pesada. Y nosotros lo sentimos, ¿verdad? Es algo que se experimenta y pues usted que está aquí viviéndolo en el día a día y por meses y por años, pues no es sencillo. Pero qué importante es que cuidemos el corazón, que cuidemos lo que se aloja ahí, porque entonces es lo que vamos a estar produciendo, ¿verdad? Y es parte de lo que hemos estado viendo el día de ayer, el día de hoy, en el sentido de cómo expresamos al Señor, alabanza. Que tanto en el corazón hay un reconocimiento de quién es Él, de delante de quién nos estamos presentando y lo que Él merece recibir de parte nuestra. Qué tan conscientes estamos de ello y qué tan presente lo tenemos en el momento que nos reunimos o cuando estamos en otros lugares, porque la alabanza al Señor no está limitada al lugar de reunión cuando estamos con los hermanos. Entonces, cuando hay reconocimiento de quién es Dios en el corazón, es que hay disposición para alabarle y para exaltarle. Salmo 95, versículos 2 y 3 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Sí? ¿Cómo es que va a haber alabanza? ¿Cómo es que va a haber un clamor en cántico? Pues en el momento que reconocemos que nuestro Dios es grande y que es sobre todos los dioses. Y bueno, si tenemos gratitud en el corazón, expresaremos, ¿verdad? Traeremos delante del Señor acciones de gracias y seguiremos el consejo de la palabra que nos dice que debemos de ser agradecidos por todo, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esta palabra, quejabanza, ¿no? ¿No la habían oído? Bueno, pues es una invención ahí, ¿verdad? En lugar de alabanza, quejabanza. O sea, a veces eso es lo que traemos delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay gratitud en el corazón, porque siempre estamos viendo lo que queremos y no tenemos, ¿verdad? Lo que nos hace falta, en lugar de enfocarnos en lo mucho que Dios nos ha dado, en el cuánto el Señor nos ha bendecido, y si así no tuviéramos en lo material, ¿sí? Si Dios no respondiera a otras oraciones que le hiciéramos, pero el solo hecho de sabernos salvados, ¿sí? De sabernos comprados, de sabernos redimidos y saber que estaremos la eternidad con Él es suficiente razón como para vivir no solo esta vida, sino también la que viene, dándole gracias al Señor. Y gracias a Él que tendremos la eternidad para expresarle nuestra gratitud, porque la vida sobre la tierra no alcanza para agradecerle lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos? Solo quise poner algunos ejemplos y le decía, será bueno que meditemos, será bueno que ubiquemos, ¿verdad?, en las diferentes áreas de nuestra vida, qué es lo que hay de fondo,
¿Qué es lo que se está manifestando? ¿Qué fruto es el que está viendo en mi vida, en todas las áreas, ¿verdad? En mi relación con Dios, en mi relación con mi familia, con los hermanos en la congregación, con los compañeros en el trabajo. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Porque sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, debemos cuidar de él. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? La palabra de Dios dice que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar? ¿Cómo puedo cuidar de mi corazón? Sí. La realidad es que yo no puedo cambiármelo. Es solamente Dios el que puede llevar a cabo una obra como esa. Pero ¿qué es lo que yo sí puedo y debo hacer para tener cuidado de mi corazón? Pues es cuidar de tener la palabra de Dios en nuestro interior, cuidar de que mis pensamientos estén alineados con los pensamientos de Él, revisar qué es lo que estoy pensando, cuáles son las conclusiones a las que he llegado en mi vida y que me están llevando a hablar de cierta manera, a decir ciertas cosas y a actuar de la forma en la que lo hago. Entonces necesitamos alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios para que sea eso lo que se deposite en nuestro corazón y que con base en eso es que actuemos, que con base a eso sea que nos movamos en todas las áreas. Salmo 139, si me acompaña por favor, 139 versículos 23 y 24. Salmo 139, 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo quiero que usted observe una progresión que hay en estos dos versículos. ¿Sí? Como el salmista, en este caso es David, quien escribió el Salmo, lleva un paso 1, paso 2, paso 3 y ahorita lo vamos a ver un poco a detalle. Se lo voy a leer nuevamente. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por dónde inicia? Por el corazón. Y luego dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que yo piense va a partir de lo que hay en el corazón. Y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, es decir, las acciones. De lo que hay en el corazón me lleva a la manera de pensar y después me lleva a la conducta. Y luego dice, y guíame en el camino eterno. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En un comentario bíblico en donde nos habla acerca de la mejor traducción de estos versículos, dice que se podría traducir de esta manera: haz un inventario de las motivaciones que me mueven a actuar de una u otra manera. Ve si hay en mí camino de perversidad, dice, es traducción de un texto hebreo que literalmente dice camino de dolor o camino dañino, cualquier modo de actuar que pueda llegar a ser dañino o penoso. Esto quiere decir que cuando el salmista le está diciendo al Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, lo que está hablando es, ve si hay en mí camino de dolor o camino dañino. Señor, muéstrame si lo que hay en mi corazón y lo que hay en mis pensamientos me va a llevar a dolor, ¿verdad? En mi caminar. Si en mi manera de comportarme voy a tener consecuencias dolorosas a causa de lo que hay en mi corazón y que se fue después a mis pensamientos. Y guíame, ¿sí? Ayúdame con esto. Y bueno, en este caso David, quien escribió el Salmo, está pidiendo al Señor que lo pruebe, ¿sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Le está pidiendo un examen, ¿verdad? Le está pidiendo que le haga una prueba, así como en el caso de los metales.
cuando los metales son probados para definir la pureza o la suciedad de un metal, y se allega a Dios el salmista porque reconoce que Dios sabe todo. Entonces, en este caso, el salmista está reconociendo que Dios conocía sus pensamientos, porque también cuando habla, ¿verdad?, de pruébame y conoce mis pensamientos, está la palabra en el hebreo, en el original, es angustia, ¿sí? Lo que puede haber en mi mente, lo que puede haber en la forma en la que estoy pensando. Y le pide exponer todo camino de perversidad. ¿Para qué razón, hermanos? ¿Para qué está ahí el salmista diciéndole al Señor, ve si hay en mí camino de perversidad? ¿Será porque Dios no lo sabía? ¿Será que el salmista le está diciendo, Señor, hazme un examen porque tú desconoces lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Pruébame porque tú estás ajeno a la condición en la que está mi corazón y en la que está mi manera de concluir. ¿Será por eso? Pues es obvio que no, ¿verdad? El Señor lo conoce todo. Él sabe todas las cosas, pero aquí le está pidiendo que le exponga todo camino de perversidad, todo camino que puede llevar a dolor, para que él pueda confesarlo y arrepentirse, ¿sí? Para que él pueda abandonar ese camino que quizás no está pudiendo ver. Y es una súplica al Señor para que lo examine, para que evalúe su corazón, que analice su vida, que estudie sus actitudes y acciones, y se está presentando delante del Dios Todopoderoso con una actitud de humildad. Y esto es algo que usted y yo necesitamos, que requerimos, porque él estaba teniendo el entendimiento de que Dios lo conocía de manera perfecta, que no importaba lo que se viera en el exterior, Dios podía ver el corazón. Y es el único que puede mostrárnoslo, ¿verdad? En Jeremías nos dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? O sea, nos engaña aún a nosotros mismos, que somos quienes lo tenemos, ¿verdad? Pero el siguiente versículo nos dice que Dios es el que conoce el corazón. Y bueno, le voy a leer una ilustración. Dice: un día viajaba en Londres en un ómnibus que estaba a oscuras. Vino un hombre a examinar nuestros boletos y me dije a mí mismo, este hombre no podrá ver nunca si perfora los boletos en el lugar debido. Observándolo con curiosidad, noté que se tocó un resortito en el pecho y que brilló en un pequeño globo de cristal una hermosa luz eléctrica. Por supuesto que aquel hombre podía ver en todas partes porque llevaba la luz con él. De la misma manera, cuando el corazón está lleno de Dios, manifestaremos a Dios en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que necesitamos que haya? Necesitamos que esté lleno de Dios. Necesitamos que esté lleno de los pensamientos de Dios. De la manera de concluir, necesitamos revisar nuestra vida y ver qué me está llevando a pensar de esta manera, qué me está llevando a hablar de esta forma, a actuar como lo estoy haciendo. Necesito irme al origen, ¿verdad? Y buscar que sea la palabra de Dios depositada, que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Así como cuando en el banco vamos y hacemos un depósito de una cierta cantidad para después girar cheques. ¿Sí utilizan aquí la palabra cheques? Bueno, no sé cómo se dirá. Cuando usted llena un papelito así largo, ¿verdad? Donde pone una cierta cantidad para pagar con eso a una persona, ¿cómo le llaman? Ok, bueno. Me supe explicar, ¿verdad? No, qué bueno que lo entiende. Bueno, si usted y yo no hemos depositado primero en el banco, ¿qué va a pasar con ese cheque? Está sobregirado, ¿verdad? Sin fondos. Pues así es
con la palabra de Dios, necesitamos depositar de ella, necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, como veíamos ayer, para poder tener una transformación. No puede haber un cambio en la conducta que sea algo que permanezca si no hay un cambio en el corazón. Y quizás usted ha estado escuchando las enseñanzas, ¿verdad? Del día de ayer, el día de hoy, algunos desde el día miércoles, el día domingo pasado, y Dios le ha estado hablando y quizás ha tomado determinaciones de sí, voy a dar respuestas a Dios, ¿verdad? Voy a hacer cambios en mi vida, pero si no se va al origen, esos cambios no serán permanentes y al rato vamos a regresar a lo mismo. Entonces hay que ir al corazón, hay que rendir el corazón delante de Dios, ¿verdad? Pedirle, Señor, examíname porque quizás ni siquiera estoy viendo lo que tú sí ves y dame los resultados del examen que me hagas para que yo pueda reconocer y arrepentirme y alinearme en lo que sea que deba hacerlo. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar nuevamente. Yo sé que lo hemos hecho ya algunas veces en el día de hoy y pues apenas estamos en la segunda, tercera parte, hermanos. Todavía nos falta lo último, pero nunca será demasiado el orar al Señor, ¿verdad? Es algo bueno y es algo necesario. Necesitamos hablar con Él y necesitamos expresarle a través de nuestros labios lo que hay en nuestro corazón. Y en este sentido, pues si el Señor le habló de cierta manera, ¿verdad? Y hay cosas en las que usted reconoce una necesidad de hablar con el Señor y de pedir su ayuda, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a aprovechar y darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude porque todos estamos en una situación, en una condición de necesidad, ¿verdad? Nuestro corazón a veces es nuestro peor enemigo y necesitamos de la ayuda de Dios para poder caminar como Él desea. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella y enseñarnos, Señor, cómo es que tú nos has formado, qué cosas forman parte del ser que tú nos diste, Señor. Y hemos entendido por medio de tu palabra que el centro de control de nuestra vida es el corazón, Señor, es nuestro corazón. Que de ahí parte, Señor, lo que sentimos, lo que pensamos, las motivaciones que tenemos, nuestra manera de comportarnos, Señor. Y reconociendo, entendiendo esto, es que venimos delante de ti a pedirte como lo hacía el rey David, Señor, que nos examines y conozcas nuestro corazón, que nos pruebes y conozcas nuestros pensamientos, Señor, y que veas si hay en nosotros camino de perversidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ver lo que tú ves. Tu palabra dice que nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero tú ves el corazón. No hay nada oculto, no hay nada que se esconda, Señor, de tu capacidad para ver y para conocer. Y queremos pedirte que tú nos muestres lo que ves. Señor, si lo que hay en nuestro corazón nos va a llevar a un camino de dolor y de sufrimiento por causa de que no está alineado, Señor, con lo que tú estableces, te pedimos que nos ayudes para poder arrepentirnos, Señor, para poder reconocer nuestras faltas, para poder pedir tu ayuda. Te rogamos, Señor, que tú nos muestres, que por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, tú nos permitas ver, que abras los ojos de nuestro entendimiento y no permitas que nuestro propio corazón nos engañe, Señor. Que no permitas que seamos engañados por nosotros mismos, Señor. Tú eres mayor que todas las cosas, Señor, mayor que nuestro corazón. Si nuestro corazón no nos reprende, dice tu palabra, tú eres mayor que nuestro corazón.
Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes por el camino eterno, Señor, que nos guíes por sendas de justicia, por amor de tu nombre, que nos guíes por camino de obediencia, Señor, que te glorifique. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ir hasta nuestro corazón para poder identificar aquellas cosas en las que estamos pensando conforme al mundo, Señor, y que en ello estamos ofendiéndote y manifestando, Señor, en nuestras acciones cosas que no son agradables delante de ti. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que nos bendiga, Señor, con la provisión de la ayuda de parte tuya que necesitamos, Señor, para vivir y para caminar día a día, Señor, de tal manera que tú seas exaltado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para que podamos ir a una madurez como creyentes, Señor, a adquirir carácter cristiano, Señor, a ser más como Jesús, cuidando de nuestro corazón, porque esta es una responsabilidad que tú nos has delegado a nosotros, Señor. Ayúdanos, te damos gracias en el nombre de Cristo.